días de elección en un periodo dado. Entonces hay varias opciones. Una es que todas las elecciones sean en un solo mes del año, todas las elecciones en julio o todas en noviembre, cuando sea que no llueva mucho, por ejemplo, y que no haya fútbol. Y una opción más extrema es que todas las elecciones estatales sean al mismo tiempo que las elecciones federales. Tiene sus pros y contras, ¿no? Porque si las pones todas con la elección federal, entonces tú sabes que casi el que va a decidir la suerte local va a ser el candidato federal, ¿no? El candidato presidencial va a decidir cómo le va a los gobernadores. Eso a lo mejor no es tan buena idea. Pero sí vale la pena. Por ejemplo, ahorita pasamos una elección en julio, luego unas semanas después tuvimos Chiapas, y ahora viene Oaxaca, y este fue un año bajito, ¿verdad? Porque los siguientes años, claramente, incluso ves como de repente al PRI le convenía poner muchos gobernadores después de la elección presidencial, pues para repartir, ¿no? Pero bueno, ya nos quedamos con ese calendario todo hecho bolas. Y lo que pasa ahí es que es muy sencillo, simplemente es una reforma de bajo costo, digamos, y simplemente ofrece mayor coordinación, ¿no? A ver, este año va a ser electoral, órale, toda la agenda del año va a ser electoral. Los siguientes 2 años no quiero hablar de campañas, ¿no? Eso es lo que se propone. Digamos, efectivamente se parece una reforma más o menos fácil de hacer, ojalá si hubiera muchas más. Se antoja, sin embargo, que en esto de lo que se comentaba hace un momento, de darse las instituciones adecuadas, requiere una reforma de la ley del Congreso mismo, y yo no sé si la composición actual del Congreso va a permitir esto, Nicolás. No, bueno, yo creo que ese es políticamente el tema de esta legislatura. Hay, por un lado, el PAN empezará en incluso mejor posición que hace 6 años, pero con una repartición, digamos, del resto de las posiciones legislativas más complicada, porque en realidad tiene al que sería, digamos, el interlocutor necesario, la fuerza más importante en una situación de mucho antagonismo, y otro aliado, que en términos de programáticos hay muchísimas coincidencias, que yo creo con disposición a colaborar a diferencia de hace 6 años. Eso está por verse, pero supongo que así será. Con el problema, digamos, para la bancada mayoritaria, de si empezar una serie de reformas con el PRI no implicará desmarcarse, quizá en definitiva, durante toda esta legislatura, de la posibilidad de la cooperación del PRD. Y yo creo que hay una intención genuina, y eso es lo que yo siento en la agenda legislativa que, por ejemplo, manda Felipe Calderón, a que en principio se piensen en reformas tripartidistas. Pero sí creo que entonces nos planteamos el problema de los temas. Tan solo pienso en esta cuestión de armonizar un calendario electoral nacional, y lo que le encuentro es grandes dificultades operativas a nivel de los estados y de las fuerzas políticas, lo que ventilan las fuerzas políticas también en las elecciones estatales, la posibilidad de esta secuencia, que tiene muchos costos, estoy de acuerdo, tiene también beneficios en términos de que ventilan conflictos, finalmente le dan su dimensión local a la política. Me pregunto si el calendario nacional no nos implicaría reforzar las dirigencias partidarias nacionales. En fin, eso, por ejemplo, creo que lo van a calibrar de distinta forma las fuerzas en el legislativo, y particularmente porque tienen un juego diferente, me parece, que localmente PRI y PRD, pueden tener muchos intereses en no armonizar, aunque declarativamente digan que se armonice el calendario, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Javier? ¿Qué tanto consenso se podrá llegar con esta composición del Congreso? Bien, bueno, es que hay un argumento sencillo que es el del costo de las campañas también, que si son un poco más concurrentes, te puede facilitar la vida, ¿no? Como si se dan cuenta, no sé si se han dado cuenta, el otoño político en el país es muy pesado. O sea, es el otoño del presupuesto, de la reforma fiscal que nunca llega, y de las elecciones en los estados que les toca. Entonces también de repente esto genera distorsiones. De repente un estado pequeñito te estropea una negociación presupuestal. Yo tengo muy claro que este año Oaxaca va a causarle, aparte de los problemas que le causa a los oaxaqueños, va a hacerle mucho ruido al presupuesto de egresos del siguiente año, porque se tiene que resolver casi al mismo tiempo, ¿no? De aquí, en algún momento tienen que resolver eso. Entonces, claro, si hacerla concurrente con la elección federal, eso es donde veo el mayor costo. Ajustar el calendario unos cuantos meses no le hace daño a nadie, ¿no?
hacerla concurrente con el gobierno federal sí implica tener algunos gobernadores de 2, 3 años en lo que se vuelve a homologar el calendario. Eso es complicado. Pero juntarlas al mismo mes en el año o a 2, 3 meses en el año no puede ser tan mal. Volviendo a este tema de digamos, de las reformas en la ley del Congreso, uno diría, uno ve como desde afuera que no está tan fácil, o por lo menos no han mostrado los políticos actualmente, el que estén dispuestos a ceder mucho y que da la impresión que tiene que ser la opinión pública la que esté presionando, por ejemplo, a que se fiscalicen, a que haya rendición de cuentas. Claro. ¿Creen ustedes que esto sea factible en un ambiente como el que estamos viviendo actualmente? Sí, yo pienso que lo es. Y lo es sobre todo porque efectivamente hay, digamos, el nivel de calificación de los políticos, de la Cámara de Diputados, de los legisladores en general es bajísimo y ellos lo saben. Digamos, sería aparente... Pero como que no les importa. No, yo creo que en el momento en que se están planteando estos problemas de reducir el número de diputados, bajar el financiamiento de los partidos, claro, ahí hay un problema. O sea, lo están planteando, además desde hace varios años. Pudieron haber hecho la reforma antes, estoy de acuerdo, pero creo que hemos llegado al límite, o esa es mi sensación. Ojalá. Pues, Javier. Mira, yo es que es complicado, ahí nos mete el mundo, ya después de la elección nos mete el mundo de la negociación adentro del Congreso y con el Ejecutivo. Y ahí la complicación es que nuestro sistema político pasó de monopartidista a multipartidista y de repente tus coaliciones son como muy inestables, ¿no? Es parte de lo que se habla de no hay instituciones o mecanismos para que se logren acuerdos durables en el Congreso. Bueno, va de nuevo, una de las razones es que todos los legisladores son amateurs políticos, ¿no? Podrías cambiar las reglas de algún modo, a lo mejor si las reuniones de comisiones fueran más públicas, más transparentes, podrías monitorear quién está trabando o no está trabando cierto acuerdo, ¿no? Hoy no sabemos nada de cómo funciona esa parte del proceso legislativo. Yo sí veo posibilidades de acuerdos por un dato muy sencillo, que el PRI es tercera fuerza política en el Congreso actual. Se habla mucho de que tenemos gobierno dividido y por eso hay parálisis, pero hay diferentes sabores de gobierno dividido que hemos tenido. Todavía hace algunos años era gobierno dividido, pero el PRI controlaba el Senado. Hoy no controla ni el Senado. Y en otros casos era la primera fuerza en la Cámara. Bueno, hoy no es ni la primera fuerza, es la tercera en la Cámara y es la segunda en el Senado. Eso es importante porque cuando el partido en el poder trata de negociar, siempre tienes el que llaman el partido mediano en el Congreso, que sigue siendo el PRI, a la izquierda está el PRD, los partidos chiquitos están ahí en algún lado, pero como ahora el PRI está en tercera fuerza en la Cámara, ahora el PAN tiene un poder de negociación que antes no tenía, que era o tratar de negociar con el PRI, antes era o con el PRI o no había nada. Ahora, si el PRI no acepta, el PAN puede hacer una coalición con la suma de partidos pequeños. Que bueno, a ellos les puedes dar una pequeña compensación política de algún tipo y consigues sus curules, ¿no? Entonces, eso debilita la posición relativa del PRI y yo creo que eventualmente puede facilitar algunos acuerdos. Ahora, sobre el tema del PRD, pues incluso podríamos tener coalición PAN-PRD en algunos temas. Por ejemplo, las cosas que afectan mucho a gobernadores y a municipios, donde el PRI claramente sigue siendo la primera fuerza, eso a lo mejor la sacas con el PRD. Claro. Sí, porque finalmente